A ver, voy a proyectarlo acá. Pantalla completa ya. A ver, ahora sí, empecemos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Mi nombre es Diego Runada Pastor, soy médico cirujano, egresado de la Universidad de San Martín de Porres en pregrado y con posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema a plantear, a evaluar el día de hoy es el plan de análisis estadístico. Bueno, el plan de análisis estadístico es una sección bastante relevante, tanto en el protocolo o en el proyecto de investigación como en el artículo de investigación, el manuscrito, finalmente. Siempre debemos de nosotros mantener un orden. Primero debemos de empezar mencionando, bueno, cómo ha sido el trato de la base de datos. Es decir, si es que hemos realizado los análisis en Stata, en R, en SPSS, en SAS, cómo es que nosotros hemos obtenido o hemos importado la base de datos. Si es que la hemos importado de un formato CSV, de un formato Microsoft Excel. Este punto es bastante importante y a veces ignorado. Entonces nosotros deberíamos de empezar siempre recalcando esto. La base de datos fue analizada o fue importada del programa estadístico Excel o Microsoft Excel 2010 o 2016, el que hayan utilizado, siempre mencionando también la versión del software. Puede ser que en el caso de Excel o de Microsoft Excel sea un poco más manejable, pero luego vamos a mencionar, la base de datos fue importada de un formato Excel a el paquete estadístico Stata o el paquete estadístico SPSS o R, y ahí sí es importante colocar la versión. Entonces, nosotros debemos de mencionar, ¿no? La base de datos o el análisis estadístico fue realizado en el paquete o en el software estadístico Stata, en su versión, ¿no? B14.0, en su versión 14.0, puede ser 15, puede ser 13 también, puede ser SPS versión 22, creo que también se cuenta, SAS, R, pero haciendo siempre énfasis en estos dos puntos. ¿Cuál fue el paquete, ya sea de ofimática, ¿no? O paquete estadístico y la versión? Siempre debemos de empezar esta sección bastante importante especificando de dónde. Ese es un punto bastante importante y muchas veces ignorado. No sé por qué no sale. Doctor, Sigue. disculpe, ¿no está proyectando sus diapos? Sí, sí, A ver, sí, sí. Que... ahora sí. A ver. Le he dado para, o bueno, lo di para que. A ver. No, no se puede ver en pantalla completa. No se puede ver en pantalla completa, ¿no? Qué O raro. al menos que lo ponga en pista de lectura, podría ser. Voy a volver a compartir, ¿ya? Dame un Ok. segundito, por favor. A ver. Bueno, pero a ver, si retrocedo, se actualiza. O sea, lo que quiero ver es si es que yo cambio de diapo, si se modifica. Ah, ya, ok. Entonces, sí cambia, pero siempre y cuando no lo ponga en pantalla completa. Bueno, eh, a ver, en vista de lectura. Ya, Ahí ahora sí, sí. doctor, ahí sí se puede ver. Ujú. Perfecto, perfecto. Gracias por el dato. Ya. Eh, ¿Por qué la versión importa? La versión importa por un tema de transparencia, ¿no? ¿Cómo has hecho? Incluso hay algunas revistas
que te piden incluso que subas la base de datos. Es decir, que hagas de libre acceso tu base de datos. Por ejemplo, digamos, uno recolecta información de un hospital, eh, realiza un estudio, lo envía a publicar y uno de los requerimientos por parte de políticas de la revista, puede ser, es el libre acceso a la transparencia de la base de datos. Entonces, uno también coloca la base de datos y de esa forma, pues, otras personas pueden replicar incluso el análisis. eh, Algunos revisores pueden incluso ver si es que realmente la información está detallada como uno la menciona. Por eso es importante. Ya, a ver, ahora sí. Se sigue viendo, ya. Entonces, el análisis estadístico lo vamos a dividir en tres puntos. Análisis descriptivo, análisis bivariado y análisis multivariado. Cada uno es importante y cada uno tiene que estar descrito en el protocolo o en el proyecto. Muchas veces, por descuido o por errores iniciales, un poco de, quizás un poco de ser inexpertos, podemos omitir ciertas secciones en el análisis cuando en realidad son bastante importantes. En algún momento yo escuché a un maestro decir, la estadística, imagínense que el artículo de investigación es como una torta. La estadística es la cubierta. Un artículo puede ser, o una torta puede ser no tan bonita, pero si la cubierta es muy bien trabajada, la torta puede verse bien, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente puede diferenciar un artículo, siempre y cuando, obviamente, el planteamiento, el diseño, pero, eh, pero debemos de ser bastante detallistas, bastante detallistas con la redacción del análisis estadístico. Todo lo que hemos hecho, todo debe estar mencionado. Ahora, en ese orden vamos a ver cada una de las partes del análisis estadístico y yo voy a ir explayándome y colocando algunos ejemplos. Entonces, nosotros vamos a ver primero, como está detallado, análisis descriptivo. Tenemos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas o categóricas, no necesariamente dicotómicas, pueden ser politómicas. Pueden tener dos categorías o pueden tener más de dos categorías. Con respecto a las variables cuantitativas, nosotros vamos a entender que son las variables numéricas. Ok, ejemplos de variables cualitativas. Por ejemplo, género, sexo, nivel educativo, nivel, nivel o quintil de riqueza, haciendo mención a algunas de las variables, por ejemplo, de la ENDES. Eh, Son variables que pueden tener categorías. Ok. Mm, ya, a ver. Entonces, vamos a verlo de esta forma. Deme un segundito, por favor. Un ratito. Ya, a ver. Disculpen que haya cortado. Entonces, tenemos dos tipos de variables, categóricas y numéricas. Ejemplos de variables numéricas.
número de hijos, edad, por ejemplo, eh, número de ingreso en soles, número de gasto de bolsillo o gasto de bolsillo en general, cuánto es que las personas gastan en medicamentos, cuánto es que las personas gastan en seguro de salud. Número de hijos, bueno, no es posible, de todas formas ahí tenemos que hacer diferencias, ¿no? Numéricas discretas y numéricas continuas. Numéricas discretas, aquellas que son un número fijo, ¿no? Por ejemplo, número de hijos. No podemos tener 1.5 hijos, 1.8 hijos, 2.1 hijos, no es posible. Pero sí podemos tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y número que sigue, ¿no? De hijos, número de hermanos, número de familiares. Mientras que por otro lado sí podemos tener 500.5 soles, podemos tener 200.2 soles, podemos tener temperatura, ¿no? 37.2. Ahora, una vez ya descrito qué tipo de variables son las que nosotros podemos tener o las que nosotros podemos explorar, y las tenemos agrupadas en dos grandes grupos, que son estos, podemos ver cómo es que las resumimos. Doctor, ¿qué es resumen? ¿Qué es medidas de resumen? Ok. Las variables numéricas, recuerden en las tablas, ¿cómo es que nosotros presentamos una variable numérica? Una variable categórica. Nosotros podemos presentarla como frecuencias relativas y frecuencias absolutas. ¿Qué es una frecuencia relativa? Porcentaje. ¿Qué es una frecuencia absoluta? El número. 50 personas pueden representar el 25% eh, de un número total. Entonces, así nosotros vamos a representar las variables cualitativas. ¿Ok? Las variables cuantitativas se ven presentadas como medidas de tendencia central y de dispersión. Esto, por ser un poco más complejo, sí lo vamos a ver de forma más detallada, pero porcentaje y número, esperaría que esto sí quede bastante claro. Esto se puede apreciar en una tabla, es lo que generalmente se presenta en los resultados y nosotros debemos de describirlo. Ahora, ¿cómo lo describimos? ¿Cómo lo escribimos? Ok, colocamos en el protocolo o en el artículo. El análisis descriptivo fue realizado, en el caso de las variables cualitativas, mediante frecuencias relativas o absolutas, perdón. O también podemos decirle número y porcentajes. Mientras que las variables cuantitativas fueron descritas o presentadas mediante medidas de tendencia central y de dispersión. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las medidas de tendencia central y de dispersión? Acá vamos a este punto. Las variables cuantitativas las vamos a resumir mediante medidas de tendencia central y de dispersión, como hemos mencionado. Sin embargo, debemos de tener ciertas consideraciones especiales para una variable cuantitativa. Son generalmente las que nos dan más dolor de cabeza. Tienen más supuestos en las pruebas estadísticas y por ende hay que tenerles más cuidado. Ahora, uno de los principales supuestos en pruebas bivariadas es la normalidad. Bueno, en el caso de las multivariadas también es la normalidad, pero no es específicamente solo esa. Entonces, vamos a ver, normalidad. ¿Cómo nosotros exploramos la normalidad? La normalidad la vamos a explorar de dos formas. En base a la normalidad y a si las muestras son independientes y a si las medidas han sido tomadas de forma aleatoria, tiene distribución aleatoria, nosotros que todo eso lo vamos a explorar más adelante, vamos a nosotros determinar qué prueba estadística es la que aplicamos. Igual después vamos a ver un esquema de orden para que ustedes puedan guiarse. Pero acá quiero que identifiquen este concepto que es bastante importante y que después lo van a ir comprendiendo mejor, que es la normalidad. La normalidad la podemos explorar de dos formas.
mediante una evaluación de medidas de tendencia central y de dispersión y una evaluación gráfica. Entonces, doctor, usted me dice que vamos a ver las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, estas son, correcto, esas son. Ok, entonces yo voy a presentar mis variables cuantitativas utilizando estas medidas de resumen. Así es, media, te suena bastante familiar, mediana también. Y bueno, entre otras, desviación estándar y rango intercuartílico. Ok, entonces también para eso me sirve la normalidad. Claro, la normalidad te va a servir a ti para ver si lo presentas como media o desviación estándar o si lo presentas como mediana y rangos intercuartílicos. ¿Ok? Entonces, tenemos media y mediana. ¿Qué es lo que debería de tener o debería de seguir el teorema del límite central para que una variable pueda contar con normalidad? Que la media y la mediana sean similares. Doctor, no me suena, no me ubico. ¿Qué es la media? ¿Qué es la mediana? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Skewness y la kurtosis. Ok, esto también lo vamos a ver en el histograma. Ok, pero ¿tienen un valor? Claro que tienen un valor. ¿Y tienen una representación gráfica? También tienen una representación gráfica. ¿Y para qué me sirve la representación gráfica? Ok, tenemos dos formas de ver esta representación gráfica. Mediante un histograma y un gráfico de cuantiles. Los dos son importantes, por supuesto, porque mientras que uno te sirve para ver simetría en el gráfico de cuantiles, el otro te va a ayudar más para ver la normalidad, como en el caso del histograma. Doctor, no entiendo. No hay problema, vamos a verlo acá. Esta variable, edad. Ok, entonces, esto es con el programa estadístico Stata, que es con el que yo tengo conocimiento, yo manejo el programa estadístico Stata, y para estos ejemplos, temas prácticos, también he empleado este software. Ok, tenemos, ¿qué es lo que tengo que identificar primero, doctor? El número de observaciones. Mira, OPS, 1390. Ok, ¿qué más veo, doctor? Media, 78,46. ¿Lo puedo redondear? Por supuesto. 78,5 es lo que tú vas a presentar en tu tabla. Desviación estándar, correcto, desviación estándar. 8,6, así es. Y doctor, ¿qué es esto? Percentil 50, 78. Pero doctor, eso a mí me suena. ¿Qué es el percentil 50? Creo que era la mediana, ¿no? Así es la mediana. Entonces, usted me dijo, normalidad, media y mediana similar, correcto. Media y mediana similar. 78,5 y 78. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Pero son similares? Son similares. ¿Hay algún criterio, doctor, para decir cuándo es similar y cuándo no es similar? Bueno, tenemos dos formas. Tienes las pruebas estadísticas. Esto es como un tip. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Se sigue proyectando, chicos? ¿O se perdió la Sí, proyección? doctor, sí, Ya, sí sí. sigue, ¿no? Dentro de la imagen me avisan por el chat o activen su micrófono. Ya, entonces seguimos. Perfecto. Media, media y mediana muy similares. Ok. Ahora, ¿qué es esto? Percentil 25. ¿Qué es esto? Percentil 75. ¿Por qué específicamente estos son importantes? Porque estos percentiles son los que yo voy a considerar para el rango intercuartílico. Ok. ¿Y para qué me menciona esto, doctor? Depende. Si tu variable cuenta con normalidad, es normal tu variable, en la tabla tú la vas a representar como media más menos desviación estándar. 78,5 más menos 8,6. Si tu variable no cuenta con distribución normal, tú lo vas a presentar como percentil 50 y entre paréntesis percentil 25
percentil 75. ¿Cómo se vería esto, doctor? 78 entre paréntesis 73-84. ¿Ok? Ahora, doctor, usted me dijo otros dos conceptos bien raros. Estos son el skewness y la kurtosis. Correcto. Aquí está. Y doctor, así como usted dice media y mediana muy similar, ¿habrá otro criterio para ver el skewness y la kurtosis? Claro que sí. Kurtosis, lo más cercano a 3. Skewness, lo más cercano a 0. Pero ¿tiene algún rango? Porque lo más cercano a 0 es medio extraño, doctor. De repente, claro, entre -1 y 1 podrías aceptarlo. Pero, doctor, ¿por qué me pone los tres criterios? ¿Hay una regla o algo? No hay una regla. Es criterio. Es tu criterio. Tú tienes que ver. Si tienes medias y mediana muy similar, pero tienes una kurtosis de 5 o de 6, una distribución muy picuda, tú dices, bueno, pero el sesgo está en 0,08, ¿no? Es casi menos de 0,01. Entonces, podría ser, ¿no? Media, mediana similar, kurtosis de 5. ¿Qué será? ¿Podrá ser o no podrá ser? Pero para eso tienes esta otra evaluación. Evaluación gráfica, con histograma y gráfico de cuantiles. Entonces, doctor, yo no tengo un solo criterio para la normalidad. Tengo dos grandes, correcto, dos grandes criterios y subcriterios dentro de la evaluación de medidas de tendencia central y de dispersión. Ok, no me quedó claro, doctor. Otro ejemplo, con la misma base. Acá está, bueno, PANT es circunferencia y pantorrilla. Ya. ¿Qué sigue acá? Observaciones. Veo las observaciones. 1390 observaciones. 1390 adultos mayores. Ok, yo digo ya. 1390 adultos mayores. Usted, doctor, me ha dicho que yo vea media y mediana. Claro, media 30,0 centímetros. Recuerden esto, cuando ustedes vayan a presentar también resultados, bueno, no es parte del objetivo de esta clase, pero va bastante entrelazado. Tienen que considerar las unidades. No es lo mismo decir 60 de glucosa. ¿60 qué? Pues tienes que decirlo completo. 60 gramos por decilitro. Perdón, es hemoglobina, miligramos por decilitro, ¿no? 60 miligramos por decilitro, 126 miligramos por decilitro, 200 miligramos por decilitro, 300, ya se pasó. Entonces, tienen que ver, media y mediana, 30 y 28. Están por ahí, ¿no? Depende. ¿Depende de qué, doctor? Depende de tu unidad. Si tus unidades son tirotropina, por ejemplo, la TSH, o tu unidad o tu variable es T3 libre o T4 libre, hormonas tiroideas tienen rangos muy pequeños, pero una variación de un punto o de una unidad o de dos ya es considerable. Entonces, tienen que ver, 2 centímetros en circunferencia de pantorrilla realmente es considerable. Si yo tengo 1 de media en TSH, por ejemplo, y 3 de mediana en TSH, yo puedo decir que son similares. Ahí ya tienen que ustedes también evaluar el criterio médico, ¿no? En este caso. O de lo que vayan a evaluar, no necesariamente es un tema de medicina. Puede ser un tema de biología, odontología, temas de medicina veterinaria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre y cuando nosotros mantengamos estas pautas iniciales, pero considerando cada una de las variables, ¿no? En este caso, circunferencia en pantorrilla, 2 centímetros, no es mucho. Vamos a ver el sesgo, 0,3. Kurtosis, 2,3. Está cercano a 3, cercano a 0. Media y mediana por ahí, ¿no? Similares. Ok,
Doctor, ¿qué es esto? Un histograma. ¿Y por qué lo pone acá? Porque es la segunda parte de la evaluación de la normalidad. Evaluación gráfica, histograma y gráfico de cuantiles. Ok, doctor. ¿Qué me muestra esto? El número de observaciones según cada uno de tus valores en tu muestra. ¿Y por qué está aquí dividido? Bueno, es un ejemplo, ¿no? En este caso tenemos, es un ejemplo que tomé de internet, de un histograma. Exactamente qué miden, no lo sé, pero lo que quería presentarles es que este es una, bueno, esta es una distribución de una variable. Entiendo que acá lo que dice IQ, bueno, puede ser coeficiente intelectual, que las mujeres son más inteligentes que los chicos, bueno, eso ya se sabe, pero acá vemos, ¿no? Esto, ¿qué es esta rayita? ¿Qué es esta onda? Es la distribución que debería de seguir. Entonces, acá vemos, ok, imaginemos que acá sea un valor 100, ¿no? 100. Entonces, la mayor cantidad de observaciones están en el valor 100. Después ya va bajando, ¿no? Y tenemos menos observaciones en los valores extremos. Tenemos una sola moda y todo bien. Es una distribución, se podría decir que es normal. Doctor, ¿tiene que seguir exactamente esta línea? No. ¿Podemos ser flexibles? Claro que sí. ¿Acaso no hemos sido flexibles acá? Hemos dicho similares, no iguales. Doctor, pero si la distribución está por acá, ¿no? Y la rayita está por acá, y tenemos solo, está sesgada hacia la derecha. Bueno, si ese fuera el caso, lo verías acá también. Lo verías acá también. Se va a correlacionar. Vas a ver la distribución gráfica muy similar a los parámetros de medidas de tendencia central y de dispersión que vayas a evaluar. Doctor, ¿y qué es esto? Parecen esas canicas que se agrupan. Este es el gráfico de cuantil-cuantil o cuantil-cuantil plot. ¿Y qué es lo que me dice esta rayita? Bueno, esta es la distribución que debería de seguir. Doctor, ¿y si a mí no me gusta el histograma, puedo tomar una decisión solo con esto? No, no puedes tomar una decisión solo con esto. ¿Pero por qué? Porque tú puedes tener aquí una distribución completa siguiendo esta línea. Puede ser que tu distribución sea simétrica, pero es como un número capicúa, ¿no? Por ejemplo, tiene la misma distribución, puede leerse bien, o puede leerse igual de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Puede que tu distribución, en este caso, no sé, no hay para puntero, ¿no? Ya. Puede que tu distribución no siga no sea normal. Puede ser simétrica, pero no puede ser normal. Miren, les pongo este ejemplo, denme un segundito. Es como esto. Un segundito, para explicarles con... Ya. Me avisan si se está proyectando el Paint. Sino que esta parte es bien importante de verla así Sí, lo que se está gráficamente. proyectando. Ya. Tienes acá tu distribución. Tienes acá un histograma. Por acá ya. Para que la cola no quede tan corta. Tienes acá el gráfico de cuantiles y acá tienes la distribución. ¿Ok? Sigue la línea. Ahí es normal. Ahora yo te lo pongo desde la otra parte, desde la otra perspectiva. Este gráfico de cuantil,
te dice especialmente simetría. Esto, ¿les parece simétrico? Por el chat, a ver, algún valiente que me diga. ¿Esto les parece simétrico o eso les parece simétrico? Si tú esto lo partes, por así decirlo, mitad, y lo pliegas, ¿es simétrico? Es simétrico, correcto, es simétrico. ¿Pero es normal? No es normal. Una distribución bimodal, dos modas, jamás va a ser normal. Una de las reglas es que sea unimodal. ¿Qué es unimodal? Esto, una sola moda. Entonces, doctor, me está diciendo que puedo tener un gráfico de cuantil así bonito, una raya perfecta, y puedo tener esto. Claro. Entonces, ¿me debo de guiar solo de un criterio? Jamás. Evalúa tus dos gráficos. Tienes que evaluar los dos gráficos. Ese era el ejemplo que quería mostrarles con el Paint. Ya, volvemos a la diapositiva. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Seguimos. Seguimos. Hasta ahí se entiende. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Son bastantes conceptos que hay que ver, ¿no? Mostrar y que no. A veces todo esto se explica en horas, ¿no? Pero con más ejemplos, ¿no? Pero estoy tratando de hacer una versión express. Ok. Seguimos. Justo lo que les mencionaba, manera de resumen. Doctor, entonces, ya vi la normalidad. No es normal. No es normal mi variable, no sigue una distribución normal. ¿Qué es lo que yo debo de presentar? Mediana y rango intercuartílico. ¿Cuál es el rango intercuartílico? Pregunta ENAM 2021. Percentil 25, percentil 75. Eso es lo que tienes que presentar. Y si mi variable es normal, si es normal, no te haces bolas. Media más menos desviación estándar. SD se le pone por sus siglas en inglés. En las revistas a veces piden eso también, colocar SD, ¿no? O colocar en la tabla, como un pie de tabla, qué es lo que estamos presentando, ¿no? Ponemos una crucecita, si es que es media, más menos desviación estándar, dos crucecitas si queremos, mediana y rango intercuartílico. Entonces, resumen, ¿qué es lo que tenemos que presentar en la estadística descriptiva? Todo esto ha sido para estadística descriptiva. Pero doctor, a mí me enseñaron que yo aplico TD-Student o aplico Udemy Whitney o ANOVA o Kruskal-Wallis si es que es normal o no es normal. Claro, pero todo parte de esto. Es como una escalera, tienes que ir avanzando. ¿Ves? Estadística descriptiva y después estadística o pruebas bivariadas, ¿no? Debemos de mencionar la evaluación de la normalidad. Las medidas de resumen para variables cuantitativas. ¿Cuáles son nuestras medidas de resumen? Doctor, pero si es un protocolo, yo no sé si mis variables van a ser normales. Coloca las dos. Coloca que si tu variable es normal, vas a presentarlo como medias o desviaciones estándar y desviaciones estándar. Y si no es normal o no sigue una distribución normal, mediana y rango intercuartílico. Ok. Y, y tengo que colocar qué valor la normalidad, por supuesto. Tienes que colocar que has evaluado la normalidad. ¿Que has evaluado la normalidad? ¿Cómo? Bueno, método gráfico, mediante evaluación de histograma y gráfico de cuantiles.
o mediante medidas de resumen, medidas de tendencia central y de dispersión. Ok. Pero ¿hay alguna prueba, doctor? Yo la verdad es que no confío mucho en mi criterio. Me parece muy subjetivo lo que usted dice. Claro que existen pruebas. Shapiro-Wilk, por ejemplo. Ok, doctor. ¿Y puedo colocar que he evaluado la normalidad de las dos formas? Correcto. Que has evaluado la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk, pero que también has evaluado la normalidad mediante un criterio gráfico y evaluando las medidas de tendencia central y de dispersión. Ok, doctor, ya me va quedando más claro. Y con las variables cualitativas, ¿cómo coloco? Bueno, pues simple, que las variables cualitativas se han resumido mediante frecuencias relativas y absolutas. Ok, ya me queda claro, doctor. Perfecto. Listo, listo, chicos. ¿Y ahora qué sigue? El análisis bivariado. Recordemos este esquema inicial. Vamos a ver estos tres puntos. Cada punto con un menos o con un poquito menos de, de amplitud, debido a la complejidad que ameritan, ¿no? Yo podría explorar, o como hemos explorado, ¿no? De forma rápida, ¿no? La evaluación de normalidad, sin embargo, las pruebas bivariadas son varias, ¿no? Y si bien comparten algunos supuestos que ahí les voy a mencionar, de todas formas tranquilamente es una clase por cada prueba. Entonces, veamos. Análisis bivariado. Paramétricas y no paramétricas. Es como un Civil War. Tenemos aquí dos bandos. Paramétricas y no paramétricas. ¿Cuál es mi primera opción siempre? Paramétricas. ¿Y cuál es el problema? Expectativa y realidad, ¿no? Mi primera opción es la paramétrica. Y si no cumplo con los supuestos, no paramétrica. Ok. ¿Cuáles son esos supuestos? Depende. ¿Depende de qué? Depende de tu prueba. Ya. Perdón, chicos, no sé qué. Creo que se cortó. ¿Me escuchan ahora? Sí, Doc, se ha cortado cuando estaba comenzando con el análisis bivariado. Ya. Sí, sí, sí. Disculpen. Ya. Lo que les mencionaba era lo siguiente. Análisis bivariado. ¿Cuál es como un Civil War, ¿no? Como les mencioné. Tenemos paramétricas versus no paramétricas. No versus, pero bueno, es una forma un poco didáctica de verlo. ¿Cuál es mi primera opción? Las pruebas paramétricas. ¿Cuál es el obstáculo? Para siempre utilizar paramétricas. La evaluación de supuestos. Ok. Entonces, estas dos pruebas tienen supuestos, correcto. De hecho, estas pruebas también tienen supuestos. Ok, entonces no es que las pruebas no paramétricas no tienen supuestos. No es que no es que no tengan supuestos, pero tienen menos supuestos. O al menos el supuesto más complicado para cumplirse no está presente en las no paramétricas. ¿Cómo cuál, doctor? Bueno, ¿cuál es la evaluación que hemos hecho hace poco? ¿Cuál es la última evaluación que hemos hecho? Hemos evaluado la normalidad. Entonces, tenemos la normalidad. Decimos ya. Entonces, si tenemos la normalidad, lo que nosotros tenemos que ver es que siempre se cumpla para poder utilizar la prueba de student, correcto. Solo eso, doctor, no.
muestras aleatorias, variable numérica dependiente o variable dependiente numérica, ¿no? O en este caso que tengas una variable numérica a comparar con dos grupos, ¿no? ¿Por qué dos grupos? Ah, ahí está el punto. Eh, la prueba T-Student es una prueba paramétrica que te va a permitir a ti comparar dos medias. ¿Medias de qué? Medias de lo que quieras. Medias de edad, medias de gasto de bolsillo, medias de número de hijos. ¿Entre qué? Como ya mencioné, entre dos grupos. ¿Grupos de qué? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de edad según el nivel de colesterol en la muestra de estudio? Tienes nivel de colesterol normal y elevado. Dos grupos, normal y elevado. ¿Quieres ver la diferencia de medias en estos dos grupos? T-Student. ¿Y qué tengo que evaluar? Bueno, muestra aleatoria. En este caso, independientes, ¿no? Independientes. Los dos grupos van a ser independientes. Normalidad. Y que tengas una variable a comparar que sea numérica. Ahí tienes tus supuestos. ¿Qué pasa si no cumple con la normalidad? Udeman-Whitney o suma de rangos de Wilcoxon. ¿Son lo mismo? Siempre he tenido esa pregunta, doctor. Si son lo mismo, no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Para qué me sirve cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Recuerden, vamos, a, vamos al Paint nuevamente. De paso, no se aburren. Vamos al Paint nuevamente. Ok. Entonces, T-Student. Tengo que ver primero, o bueno, primero vamos acá. Si mi muestra es independiente o dependiente. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Ok, si tú mides la edad, ¿se va a ver afectada de alguna forma por la medición del colesterol? No, porque puedo tener una persona volando en colesterol que es joven, otra que tenga colesterol normal de la misma edad, no tiene nada que ver ya con el colesterol, ok, entonces es independiente. Dependiente. Doctor, pero algún ejemplo, pues, de dependiente, diga. A ver, por ejemplo, si yo les digo que quiero ver cambios de IMC tras una intervención, por ejemplo, quirúrgica. A una persona le hago una cirugía bariátrica y comparo el IMC pre y post. Va a estar ligada la segunda medición a la primera. Eh, va a estar algo ligado, esa diferencia de medias según el grupo que recibió y no recibió cirugía bariátrica. Bueno, sí, ¿no? Porque es la misma persona, está haciendo la misma medición a una misma persona. El peso post va a depender del peso pre. Si una persona fue más obesa antes de la intervención quirúrgica, pues va a bajar más de peso. O al menos eso es lo que pensamos, ¿no? Si una persona entra a hacerse una banda gástrica con 30 de IMC, pues tranquilamente llega a 22, ¿no? Mientras que en el otro caso, si entras con 40, de repente al mismo tipo de seguimiento vas a estar en 30 IMC, ¿no? Entonces va a ser dependiente. Eh, Ahora, ¿para qué me he explicado esto de TSU independiente, independiente? Porque esta es paramétrica. La no paramétrica es otra. Y justamente va a depender
de si es dependiente o independiente. ¿Dependiente qué es? U de Mann-Whitney. Dependiente, ¿cuál sería? Si este student dependiente, suma de rangos de Wilcoxon. Ok, doctor, pero acá me está hablando de dos grupos. Dos grupos. Y si tengo más de dos grupos, ay, perdón. Si tengo más de dos grupos, ahí cambia la figura. ¿En qué sentido cambia? Ahí ya tienes otras dos pruebas. ANOVA, que el nombre completo ahí, tarea para que lo busquen, para que se acuerden siempre de qué es el ANOVA. Paramétrica. No paramétrica. ¿Cuál es? Kruskal, Wallis. Ok, doctor. Entonces, esto es si yo quiero comparar más de dos grupos. Más de dos grupos. Ok. Entonces, si son dos grupos, doctor, hasta donde entiendo, T-Student porque es paramétrica. Y si no cumple, la versión no paramétrica. U de Mann-Whitney o suma de rangos de Wilcoxon. Y si es dos o más grupos que quiero comparar medias, ¿qué comparo? ¿Qué utilizo? ANOVA. Y si es no paramétrica, Kruskal-Wallis. Doctor, pero acá usted me está diciendo que comparo medias. ¿Acá qué debo de comparar? Esa es una excelente pregunta. ¿Alguien sabe qué es lo que se compara en Kruskal-Wallis? Antes de decir la respuesta. Ya. Hay corrientes divididas. Es una buena respuesta medianas. Es una buena respuesta medianas. Sí, comparas medianas, pero también puedes hablar de valores, porque estas pruebas estadísticas lo que hacen es ordenan en valores, en el caso de la suma de rangos de Wilcoxon, ordenen rangos, tus números, y compara eso, y te da una probabilidad, ¿no? Un P valor, que es el que tú, según el número, puedes decidir si rechazas tu hipótesis nula o la aceptas. Si está por debajo del 0.05, consideramos rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Entonces, yo me quedo con las dos formas, mediana y valores. ¿Ya? Dependiendo de qué corriente, ¿no? O cuál sea tu postura, pues puedes considerar que es mediana o puedes considerar que es valores. Hay textos que refieren que es mediana, hay textos que refieren que es valores lo que se compara. Ok. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo las diapositivas. Vamos acá. Ya. Ay, ay. Ya. A ver, rapidito para que no se aburre. Una clase de más de una hora es una charla, ¿no? De más de una hora puede ser pesada. Entonces, justo lo que les mencionaba, ¿no? TestStudent tienes muestras independientes o muestras dependientes. Recuerda que en TestStudent también tienes que ver la varianza. Es también algo que tienes que ver. Si tus grupos tienen varianzas iguales o varianzas distintas. Y ya tras eso, pues, ves, ¿no? ¿Qué prueba TestStudent utilizas, ¿no? Y sigues con toda la evaluación de supuestos correspondientes. Un ejemplo. Esta es la edad, comparación de la edad, según un grupo. En este caso es mortalidad, ¿no? Vemos aquí que, bueno, tenemos en el grupo 1, que es el grupo que falleció,
138 observaciones. En el grupo que no falleció al final del seguimiento, 1.252. Media, diferencia de medias, medias de toda la muestra, 1.390 es toda tu muestra, 78,5. Desviaciones estándar, errores estándar, intervalos de confianza, grados de libertad, hipótesis alterna y el p-valor correspondiente. ¿Ok? La diferencia es distinta a cero. Rechazas esta hipótesis, rechazas la hipótesis nula, pues, ¿no? La rechazas, el p-valor es menor a 0.05. ¿Ok? Entonces, pruebas estadísticas no paramétricas. Nuevamente, lo que les mencioné ya manera de recordaris, para que lo puedan interiorizar un poco, de acuerdo a lo que les he mostrado. Yo sé que es una charla bastante rápido, entonces, de todas formas, ahí tengan en cuenta, revísenlo. Comparación de dos grupos pareados, suma de rangos de Wilcoxon. Comparación de dos grupos independientes, Sudeman-Whitney. Comparación de más de dos grupos en no paramétricas, Cruz-Hall. Así tan sencillo, doctor. No es... Entonces, es constancia. Quirúrgica. De igual forma es en el caso del investigador. Ya has mencionado en la parte de estadística descriptiva medidas de dispersión, frecuencias relativas, absolutas, que evaluaste normalidad y luego mencionas. Además, el análisis bivariado se realizó empleando la prueba T-Student empleando la prueba, o se empleará, ¿no? Si es que es un proyecto, y empleando la prueba de Udeman-Whitney según corresponda, previa evaluación de supuestos estadísticos correspondientes. Ya está. Además, en el caso de las variables cualitativas, se procederá, o comparación entre variables cualitativas, se procederá al uso de la prueba de chi cuadrado de Pearson, a la prueba no paramétrica de chi. Esperen un ratito a que vuelva. Ya. Ya. Tengo un segundito. Ya, volvemos al 20. Ya, a ver. Chi cuadrado. Chi cuadrado de Pearson. Me confirman si se puede ver el paint, por favor, porque mi red es un poco lenta. Sí, Doc, sí se puede ver No el sé si paint. se puede ver. Ya, Sí. ya lo puedo ver, perfecto. Gracias, Fabián. Entonces, chi cuadrado de Pearson. Ahí está, ahí lo he escrito. ¿Cuál es la segunda opción en caso no se cumpla la regla de chi cuadrado de Pearson? Prueba exacta de Fisher. ¿Cuál es la regla?
Fácil. ¿Han escuchado hablar de los valores esperados? Los valores esperados son los valores que tú esperarías encontrar por azar. Tienes aquí una tablita. Tienes sexo, masculino, femenino. Tienes aquí, bueno, aquí sería, ¿no? Adulto y adulto mayor. Tienes aquí un número, ¿no? 5, 7, 10, 12. Tienes aquí un total de 15, tienes aquí un total de 19, y bueno, el total hacia abajo también, pues, ¿no? Ahí ustedes lo pueden calcular si desean para hacer el ejercicio. Y pues depende, ¿no? En este caso sacamos el porcentaje y dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que desees presentar? Si columnas o filas, ¿no? Si el porcentaje te suma el 100% en filas o el 100% en columnas. Las dos opciones son válidas, son válidas. ¿De qué depende? Depende de qué estudio tengas, ¿no? ¿Qué estudio estés realizando? Si quieres, si es un estudio de casos y controles, si es un estudio transversal, si vas a calcular razones de prevalencia, riesgos relativos. Entonces, tengo acá estos números. ¿Qué es el valor esperado? El valor esperado que yo esperaría encontrar en esta celda por azar. Acá 20. Entonces, dice la regla, si tienes más del 20% de valores esperados menores a 5, 20% de valores esperados menores a 5, utiliza prueba exacta de Fisher. Vamos a mantener así la pantalla, no veo que cargue lo que he escrito. Ya. Ok, entonces ahí ven, ¿no? Al costado de cada número, entre paréntesis, está el valor esperado. Y justo lo que les estoy poniendo aquí es la regla. 20% de valores esperados menores a 5, utiliza prueba exacta de Fisher. BE de valores esperados, menos de 5, menor a 5, 20%. Volvemos a las diapositivas, ya para ir cerrando. Tienen el análisis multivariado. El análisis multivariado ya es la parte final, o debería ser la parte final de la sección de análisis estadístico de tu proyecto o de tu artículo de investigación, y ahí tendrías que detallar bien qué es lo que has realizado. Un análisis de regresión de Poisson, un análisis de regresión logística, de Cox, binomial negativa. Estoy listando a los más populares, por así decirlo. Y dependiendo de qué es lo que tú quieras reportar. Tienes que colocar también qué vas a reportar, sí. Y si no sabes si vas a reportar razones de prevalencia o odds ratio, coloca que puede que reportes los dos, ¿no? Dependiendo de qué, ¿no? De tu prevalencia, dependiendo del modelo de regresión que vayas a realizar, o el análisis de regresión que vayas a realizar, razón de prevalencia, OR, hazard ratio, riesgo relativo. Tengo que mencionar los modelos y enfoques también. Que vas a hacer un modelo crudo, que vas a hacer un modelo ajustado, o que vas a hacer un modelo ajustado, sí, pero detallando bien cuál va a ser tu criterio para seleccionar las variables que van a ir al modelo ajustado. Va a ser un modelo epidemiológico, va a ser un modelo estadístico, vas a tener un modelo mixto,
vas a presentar los dos enfoques o los dos modelos ajustados y vas a decidir después por cuál te vas a quedar. Si salen iguales, de repente tú colocas, ¿no? Que de ser muy similares, te quedas con uno, ¿con cuál te quedarías? El protocolo en la sección estadística es para que uno se explaye, para que uno coloque de forma más, más detallada qué es lo que va a realizar. ¿Ok? En el artículo, ya una vez hayas realizado todo el análisis estadístico, ya tú puedes ir un poco más directo a lo que has presentado en las tablas y figuras. ¿Ok? Eso sería todo. Listo, doctor, muchas Muchas gracias. gracias. La verdad que En muy caso clara hayan su preguntitas, experiencia. sí. Sí, chicos, si tienen alguna pregunta, pueden dejarla por el chat. Ah, ya. Tengo el micro encendido. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, claro. Buenas noches, doctor. Doctor, quería consultarle, en este caso, para armar un artículo científico, podría ser, por ejemplo, eh, el coger una población, digamos, de un asentamiento humano, digamos, y luego de ahí, por ejemplo, nivel de conocimiento de los efectos de los AINES y sus consecuencias gastrointestinales, y de acuerdo a eso, hallo mis pruebas estadísticas, los porcentajes, ¿no? Cuántas personas de porcentaje tienen conocimientos del buen uso de los AINES, sus consecuencias, y de acuerdo a eso, doctor, se podría armar de ahí un artículo, ¿no? Un artículo, digamos, ¿no? Bueno, Esa es mi eh, pregunta. de todas formas, si es, tienes que ver bien tu idea de investigación, ¿no? Un artículo puede ser, o un problema de investigación tiene que ser aterrizado a o claro, tiene que ir hacia un problema de investigación, ¿no? Un tema de investigación tiene que ir de lo observado al objetivo. Tienes que ir de lo subjetivo al objetivo, ¿no? De lo central a lo específico. Tú dices, ok, este es mi tema y tengo que encontrar una justificación. Un tema de investigación no puede no tener una justificación. Tu Ya, ya, justificación puede variar, ¿no? Pero siempre ya. tiene que estar presente. Ya, Eh, y doctor, y para coger, digamos, disculpe, una segunda preguntita, los antecedentes, por ejemplo, piden de los 5 años los autores, ¿no? Es algo así, creo. Y eso tendría que sacar, ¿de dónde podría sacar esa información? De los journals normalmente, o sea, de los últimos, ¿no? Para poder poner los antecedentes, ¿no? En ese caso acá, digamos, ¿no? Flores, 2000 tantos, dice, ¿no? O sea, ¿dónde podría conseguir esos antecedentes más actualizados, ¿no? Digamos, se arma un artículo. bueno, de todas formas, si tienes una idea de investigación, lo ideal Ujú. sería que hagas una búsqueda bibliográfica. Eh, Tienes que hacer una búsqueda bibliográfica, tienes que evaluar bien si es factible, tienes que ponerlo, o una sugerencia, ¿no? Basarte en el acrónimo PICO y después en el acrónimo FINER para ver si es factible, si es interesante, si es relevante. No necesariamente tienes que descubrir la cura del coronavirus, ¿no? Pero sí tiene que estar justificada. Una idea de investigación tiene que tener una justificación. Si no tiene una justificación, no es muy, o no sería lo adecuado, ¿no? Tienes que aportar. Eh, Como te digo, no es que tienes que descubrir algo muy significativo. Incluso ni siquiera tienes que tener resultados significativos. Puedes tener resultados negativos, siempre y cuando los argumentes, los interpretes y los consignes, ¿no? Ahí todo bien. Pero el tema es que sea un tema interesante y relevante.
Claro, claro. Ya, doctor, muchas gracias. Estaba muy bonito su clase. Gracias. Eso es todo. Gracias. A ver, seguimos con el chat. En análisis variado, ¿qué significa paramétricas y no paramétricas? Bueno, en realidad paramétricas, o sea, sería que siguen una distribución, ¿no? En este caso, lo que conviene, no necesariamente, pero lo que conviene es que cumpla con el teorema del límite central, ¿no? Tu distribución. Por ende, te convendría tener mayor número de muestras o mayor tamaño muestral. De esta forma, tu distribución puede seguir un parámetro, ¿no? Eh, de esta forma tú decides, ¿no? Si utilizas una prueba paramétrica, que es tu primera opción, pero tiene más supuestos, o si no utilizas o si utilizas una prueba no paramétrica, que de igual forma va a ser útil, pero no tiene tantos supuestos, no necesariamente, o no debe de cumplir con normalidad, ¿no? Generalmente el problema siempre es la normalidad. Y ese problema lo van a ver también en análisis multivariado. En algunos casos van a tener que hacer transformaciones de su variable, ¿no? Una transformación logarítmica, por ejemplo, del valor de la glucosa, ¿no? Y tienes el logaritmo del valor de la insulina o el logaritmo del valor de la glucosa para que cumpla con tus modelos de regresión, ¿no? Entonces, por ahí también hay más complejidad de las cosas que aún no hemos podido ver, ¿no? Eh, pero que sí sería bueno que de todas formas lean, exploren, eh, y de esa forma van a tener ahí más ideas, ¿no? Como les mencioné, ¿no? El análisis estadístico es para un artículo como la cubierta de una torta. A mí me gusta utilizar esa comparación. A ver, una consulta, rango intercuartílico solo es la diferencia de percentillas 75 y 25. A veces veo que se presenta esa diferencia dividida entre dos. Eh, se puede presentar la diferencia como se pueden presentar los números. Pueden ir los números, ¿no? El percentil 25 con un guión y el percentil, y ya colocas el percentil 75. No necesariamente tiene que ir la diferencia. Yo sé que cuando hablamos de rango intercuartílico, lo que nos dice la lógica es la diferencia. Pero más información nos daría tener los dos números para que el lector pueda decir, ok, va desde 25 hasta 75, ¿no? O sea, va de este número a este número, ¿no? Antes que la diferencia. También por ahí puede ser un poco más práctico también para interpretarlo. Con relación a que se presenta la diferencia dividida entre dos, eh, no, no te podría dar una respuesta en ese caso, de por qué lo presentan así. Particularmente no he visto que lo presenten de esa forma, pero podría ser, ¿no? Y por qué, mm, no lo sé. No sé si tendrán alguna pregunta más. Si no, igual les estoy dejando mi correo por el chat. Cualquier consulta, duda, me la pueden hacer llegar por ahí también, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias por la ponencia. La verdad que ha sido muy clara. Como usted dijo, es un toque introductorio para todo lo que es estadística, ¿no? Y hay que profundizarlo un poco más leyendo y quizás viendo algunas otras ponencias. Agradecerle, doctor, por su tiempo. Esperamos volver a tenerlo en una futura ponencia. Perfecto, perfecto. Quedo atento al llamado. No se preocupen. Cuídense. Saludo bastante bien esta iniciativa que tienen. eh, y bueno, de nuevo, cuídense. Espero que se encuentre bien en estos tiempos difíciles. Cuídense Listo, y doctor. Muchas saludos. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Igualmente, doctor. Nos vemos. Bien, chicos, por el chat se ha enviado el link del post test. Recuerden llenarlo. Su nombre va a aparecer ahí en la cajita para seleccionar para todos los que han llenado el pretest. Estén atentos al chat
para poder recuperar la clase que el día de ayer no se ha podido llevar a cabo. Toda la información se les estará brindando por medio del chat de WhatsApp del primer curso de Introducción a Investigación. Y también recordarles que la próxima semana comenzamos con el curso de Redacción Científica. Para todos los que estén interesados, no salgan del chat. Bueno, el curso se va a llevar a cabo la próxima semana, los días jueves y viernes, ¿no? Recuerden que para obtener el certificado deben de, de tener al menos 3 respuestas correctas de las 5, y el certificado automáticamente les va a llegar a su correo electrónico. Disculpa, al inicio no pude conectarme porque tenía un poquito de problema de señal, pero ahorita estoy queriendo llenar el test y para donde dice nombre y apellido, no puedo colocar el nombre, no figura. Hola Violeta, sí, sino que una de las cosas para entregar el certificado, uno de los requisitos, es estar en toda la ponencia, y al inicio de la ponencia siempre se envía el pretest, Sí, y sí, después de llenar el no pretest sale tu podía. nombre. Ah, ya no sabía, porque no podía conectarme, a las 7 estaba que intentaba y ya me fui a otro, y recién me vino la señal a los 20 minutos, media hora. Ya, entonces no lo podría llenar ya, ¿no? No, Violeta, ya lamentablemente cerró el pretest, lo cerramos a las 7:20 más o menos, ya no Sí, habría ya, ya no importa. oportunidad. De todas maneras, estate atenta a las futuras ponencias que va a haber, y recordar pues que hay un pretest y un posttest. Sí, ya gracias, Fabián. Es Fabián, ¿no? Ya está hablando. Sí, sí, Violeta, fue bien. Ya, Fabián, gracias. Chao. Y el pretest se envió por acá también por el chat del Meet. Se está enviando desde las 7:50, desde las 6:50. Y se va a mantener abierto hasta las 7:20. Bien, chicos, sin otro particular, entonces estaremos cerrando No, el grupo de WhatsApp no. Los pretest se envían acá por el medio de Google Meet para corroborar si están asistiendo a las ponencias. Más que todo por eso se hace. Bueno, chicos, los esperamos entonces desde la próxima semana. Estén atentos al chat del WhatsApp para poder volver a llevar a cabo o llevar a cabo la ponencia del día de ayer, que era operacionalización de variables. Sí, estén atentos. Sí, la clase se grabará. Les enviaré el video por YouTube. Se los envío al grupo, no se preocupen. Se han estado enviando todas las clases.